Nuestro especial saludo de bienvenida de todos los días. eh, Nos complace tener en la sala a las personas que nos acompañan y en las redes sociales y por la sala de Facebook y a quienes luego multiplican estos mensajes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en relación con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para hoy, martes 11 de octubre de 2002, nos hemos reunido para en la emisión 214 hacer el análisis de la muerte en combate o la importancia de la muerte en combate del terrorista Jaime Lara Hernández, alias Canaguaro, y de alias Ciro, integrantes o cabecillas, mejor, de las cuadrillas 35 y 37 de las FARC, en hechos ocurridos durante el mes de julio de 2010 a escasos 30 días de la salida del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y tiene una trascendencia fundamental la baja de estos dos delincuentes, porque como consecuencia de la operación aeroterrestre de las fuerzas militares contra la cuadrilla donde se encontraban escondidos en los límites de Antioquia y Bolívar, en el área rural del municipio de Nechí, donde fueron abatidos este par de criminales, se encontraron unas pruebas fotográficas y fílmicas muy comprometedoras de la relación del narcogobierno de Hugo Chávez con las FARC, y se encontraron pruebas contundentes de la presencia de Jesús Santrich en Venezuela con los otros criminales, de la presencia de Iván Márquez, y por medio de inteligencia técnica el gobierno nacional indicó las coordenadas exactas en territorio venezolano donde se escondía Iván Márquez y Timochenko, en distintos lugares protegidos por la Guardia Venezolana. Las declaraciones del embajador colombiano en la OEA en su momento levantaron ampollas. Chávez anunció que rompía las relaciones y curiosamente al mes ganó las elecciones Juan Manuel Santos, y de inmediato salió y dijo que Chávez era su nuevo mejor amigo y se reunió con él en Santa Marta. Todo esto es historia que articula la realidad de un conflicto que no se ha contado en su verdadera dimensión, y que a quienes les han pagado unas millonarias sumas, como el caso de la Comisión de la Verdad, han mentido en forma descarada y manipulada para desviar la verdad y favorecer la intención criminal de los terroristas y de los comunistas armados y desarmados, que tienen la habilidad para mentir hasta en el momento de respirar. Lo cierto es que con estas pruebas, el periódico El Colombiano publicó en su momento una especie de ayudas de Prezi, en las cuales se observan las fotos y está la descripción, y el discurso del señor en la OEA, pues es parte de la historia de Colombia, del señor embajador Hoyos, en el cual describe todo lo que ocurría en esta guarida y cómo se movían entre esta guarida y Venezuela el famoso bloque Caribe y el bloque Magdalena Medio de las FARC. Entonces, esa es la importancia de la baja de estos bandidos, además de su prontuario extenso, que es igual al de Timochenko, o al de Pastor Alape, o al de cualquier otro criminal de las FARC que ahora es distinguido senador de la República. Adelante, mi coronel. Mi coronel, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron una contundente operación aeroterrestre contra las cuadrillas 35 y 37 de las FARC, en la que durante una presión continuada murieron varios terroristas. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de múltiples crímenes y violaciones de derechos humanos, entre ellos el secuestro de menores de edad, corroborando el trágico y vergonzoso delito por parte de las guerrillas comunistas de engañar la vulnerable juventud colombiana, la cual es una dolorosa realidad? ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este abominable y constante proceder delictivo por parte del terrorismo comunista llevado a cabo por medio de los tenebrosos grupos bandoleros de las FARC y del ELN contra la infancia colombiana,
y en este caso específico por orden directa de Gustavo Rueda alias Martín Caballero y Luciano Marín alias Iván Márquez y Pastor Alape? Bueno, la posición de la Fundación es clara, contundente y crítica frente a esto y de exigencia pública al gobierno colombiano y a la supuesta Comisión de la Verdad y a la Comisión de Memoria Histórica y a la academia y a los periodistas, es que digan la verdad, que no enmascaren, porque por ejemplo en la Comisión de la Verdad ni se cuenta nada de la descarada relación de Hugo Chávez con las FARC, ni tampoco se cuenta el tema del reclutamiento, que como vamos a ver hoy, hay un caso abominable de reclutamiento producto de esa violencia comunista y del nacimiento de los mal llamados paramilitares que nos tiene que tocar a todos los colombianos y decir que en medio de nuestra sociedad hay personas realmente enfermas, eh, depravadas, como son los comunistas armados y desarmados que promueven la violencia. Miremos brevemente nuestro mensaje institucional al respecto. Terrible realidad a la cual no podemos cerrar los ojos y conformarnos con lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy es martes 11 de octubre de 2022. Nuestra emisión 214 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Antioquia y la costa Caribe, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Nechí, Antioquia? Bueno, gracias, mi coronel. Como usted lo nota, son carteles de narcoterroristas de las FARC, del ELN, el EPL, los caparrapos, todos son una caterva de delincuentes de la misma laya que le han hecho mucho daño al país. El municipio de Nechí, Antioquia, está ubicado en la esquina más nororiental del departamento de Antioquia y ocupa una zona que se llama el Bajo Cauca. Ya lo hemos descrito la región la semana pasada cuando hablamos del Bagre, que es el municipio que queda enseguida. Como vemos, pues la ubicación geoestratégica del departamento de Antioquia es trascendental para todos los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que afecten la vida colombiana y la vida del corazón, que se llama el Magdalena Medio y el Bajo Cauca, donde se unen los dos ríos principales y las cordilleras le dan otra connotación a nuestra geografía. El municipio de Nechí, pues es un municipio de tendencia minera, agrícola, ganadera y de colonización permanente de un flujo grande de personas por la búsqueda de riqueza en toda esa zona que por demás es inhóspita en algunos sectores, muy llena de cursos de agua
y atravesada o dependiendo su vida por dos grandes ríos, por el río Nechí, que atraviesa el municipio, todo de norte a sur o de sur a norte, y el río Cauca, que se cruza hacia el oriente y eh, tiene la confluencia de los dos ríos antes de que más adelante se una el Cauca con el Magdalena. Es una zona que tiene terreno ondulado, son las estribaciones orientales de la cordillera central y apunta no muy lejos de la formación independiente que tiene al oriente la serranía de San Lucas y al occidente la serranía de Ayapel. Por ser también cercano al departamento de Córdoba, se constituye en una especie de triángulo tridepartamental en el cual se han movido siempre intereses de las guerrillas comunistas y ahora en las últimas 2 décadas mucho delincuente relacionado con el tráfico, la minería ilegal eh, y grupos criminales armados dedicados a diferentes delitos. También está muy cerca de una zona muy conflictiva que gravita en el sur de Bolívar alrededor de la serranía de San Lucas. Y bajando por esa zona inhóspita del sur de Bolívar que es pantanosa y llena de zancudos y de mosquitos, pero que a la vez tiene una buena producción agrícola y ganadera, minera y petrolera en el nordeste antioqueño y el noroccidente santanderiano, se mueven muchos intereses allá de grupos delictivos y ha sido epicentro del ELN y el EPL y las FARC. Ya mirando el mapa, en concreto, el municipio de Nechí, como vemos, es uno de los 6 municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño y está ubicado en la parte más nororiental del mismo. Limita por el sur con el Bagre y, como vemos, tiene que ver mucho con el curso de agua del río Nechí y del río Bagre, que antes se unen en la zona del mismo municipio del Bagre. Es decir, que por esos ríos que son navegables se mueve lo bueno, lo malo y lo feo de la región. Al occidente limita con el municipio de Caucasia, uno de los municipios más grandes de Antioquia y también de bastante conflictividad, primero por la presencia de la explotación de oro, legal e ilegal que ha habido allá, y segundo porque el narcotráfico se afincó en ese triángulo Caucasia, Bagre, Nechí, con extensión al otro triángulo Zaragoza, Cáceres y Tarazá. Entonces, por donde se le mire, es una región complicada, el mapa nos lo muestra, las estribaciones orientales de la cordillera central llegan hasta allá, luego donde nacen los ríos se forman otras zonas semi-onduladas que hacen parte en especial del oriente de Nechí y el norte de Nechí, donde ocurrió la operación en esa zona nororiental de Nechí, que a su vez queda en el nororiente de Antioquia, y que por los mapas y por las carreteras que se notan en el mapa, se evidencia que todavía hay mucho atraso en esa zona y que a pesar de la pujanza del departamento de Antioquia, le falta todavía mucho desarrollo en infraestructura vial, eh, porque como se nota, todo su gran potencial está sobre la cordillera central, es el departamento de la montaña, y lo que se extiende hacia el oriente y occidente le falta todavía mucha integración con el desarrollo nacional y parecería ser que estos municipios buscan más interacción social con el sur de Bolívar o el sur de Córdoba, donde desafortunadamente las economías son ilícitas y los comportamientos de muchas personas son delincuenciales, ya que son zonas donde no hay todavía una identidad como la que sí tiene el antioqueño de la montaña. Es parte de nuestro proceso histórico, es parte de la falta de visión política de los gobernantes en todos los órdenes, pero también es parte de la mentalidad delincuencial que existe en quienes llegan en estas zonas a promover el delito y no a promover el desarrollo de personas que en esencia son buenas y trabajadoras y terminan comprometidas en esos eventos delincuenciales. Y estas fotos nos muestran lo que es la zona rural de Nechí, la carretera destapadas, donde hay montaña, el terreno es muy deleznable y se viene al piso con facilidad cuando llueve o cuando ocurre algún movimiento telúrico, y el abandono en que están nuestras
zonas rurales que, a pesar de que ya tiene luz eléctrica, que tienen electricidad, energía eléctrica para funcionar, pues las casas o las viviendas distan de ser algo digno, y las calles o las vías sin pavimentar, viviendo en medio de una naturaleza espectacular y bella, pero completamente alejados del desarrollo actual del mundo. Y esta foto aérea nos muestra una parte donde hay algunos cultivos, pero se nota que la calidad de la tierra es muy ácida, que le falta un proceso de abonos o de fertilización que le cambie esos contenidos, y todo eso pues requiere unos proyectos agroindustriales diferentes, en los cuales debe haber la mano del gobierno nacional, departamental y municipal, que no ha llegado. A grandes rasgos esa es la descripción de Nechí, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes de las operaciones de alto impacto del Ejército Nacional contra el autodenominado Bloque Caribe de las FARC, en especial contra las cuadrillas 35 y 37? Mi coronel, como lo vemos, Nechí, por la información general que dimos de sus características geográficas y sus características de violencia, tiene una interminable cantidad de antecedentes estratégicos, y buscamos concatenar algunos, condensar algunos, precisar algunos, pero no quiere decir que sean todos. Esto requiere mucho más estudio y aborda muchos más temas, pero miremos algunos. Ya lo hemos dicho, toda esa guerrilla que se desarrolla en esa región corresponde al despliegue estratégico de la cuadrilla 4 en Urabá y de la cuadrilla 5 en el Magdalena Medio. Esas dos cuadrillas se encargan, desde los comienzos de las FARC, de ir sembrando guerrillas en toda la región del nordeste antioqueño, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio antioqueño, del sur de Cesar, del sur de Bolívar, del sur de Córdoba. Y lo hacen de una manera sistemática, porque no es que la guerrilla llega primero. Allí hay que ser claros y reiterativos. La guerrilla nunca llega primero a esas zonas. Primero llegan los comisarios políticos del Partido Comunista, se asientan y construyen todo un proceso armado de proyección hacia futuro, pensando en controlar la zona. Estamos hablando de que en el año 2010, cuando ocurren estos hechos en los que mueren Canaguaro y el otro bandido, se estaba desarrollando la primavera del Plan Renacer. Había habido una gran falla para las FARC que no les funcionó, que estudiamos la semana anterior. Fue el caso de la Operación Berlín, que enviaron 450 terroristas desde el Caguán, entre ellos más de 160 niños, pero una gran operación de la Quinta Brigada les desarticuló el plan. No cayeron todos, pero algunos se desertaron después y no les funcionó el plan como lo querían, pero siguieron. Y cuando murió Tiro Fijo, entonces Alfonso Cano planeó el Plan Renacer, o diseñó el Plan Renacer, y a partir de ese plan fortalecieron el trabajo de milicias y de acciones criminales que venía de muchos años atrás en cabeza de Canaguaro. Este Canaguaro tenía un prontuario muy amplio y muchos crímenes entre pecho y espalda. La actividad armada del Bloque Caribe se concentró en varios puntos definidos. Uno de esos fue la Sierra Nevada de Santa Marta y los límites con el Cesar. Recordemos que allá fue secuestrada y asesinada por Simón Trinidad, la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, que el secuestro se hizo tan extenso en el Cesar que apareció el bloque de los mal llamados paramilitares de Jorge 40 y desató una oleada, una orgía de violencia increíble. En la zona bananera, otro bandido de apellido Giraldo también se enfrentó abiertamente contra las FARC y luego cometió las barbaridades más atroces contra la población civil en nombre de las autodefensas. Y si se bajaba por el río Magdalena, toda la zona del Bajo Magdalena se convirtió
en área predilecta de las FARC por el oro, por el narcotráfico y por la capacidad de moverse desde esa región siguiendo el corredor estratégico hacia Venezuela para facilitar el flujo de todo tipo de actividades delictivas en favor de este grupo criminal. Y Jesús Santrich e Iván Márquez se fueron a vivir a Venezuela protegidos por la dictadura de Chávez, pero desde allá dirigieron toda la actividad criminal que se trasladó inclusive a la zona urbana de todas las capitales y principales municipios del departamento. Y de otra parte, en los Montes de María fue otro sector donde las FARC se asentaron y desataron una guerra a muerte, primero contra la Armada Nacional y luego con todos los enfrentamientos que tuvieron con los mal llamados paramilitares. Y cuando se produjo la desmovilización de estos bandidos mal llamados paramilitares, hubo una reestructuración de las operaciones y allá llegó el Ejército Nacional y fueron muchos los combates que se presentaron contra estas estructuras. Entonces, como vemos, fue un grupo muy activo que siempre estuvo un poco opacado, por lo que los medios de comunicación se centraban en las informaciones sobre las operaciones contra Jojoy, contra Tiro Fijo y contra Cano, pero en ese sector del país también se estaba librando una guerra intensa. Los cabecillas principales salieron para Cuba, Santrich e Iván Márquez, pero ahí se quedaron otros cabecillas como el tal Canaguaro y el otro que cayó allí, que dirigían las cuadrillas y mantuvieron ese ímpetu de violencia, el reclutamiento de niños, la relación con el narcotráfico y el flujo desde y hacia Venezuela, porque con mayor razón se estaba gestando un engaño al país y necesitaban estar muy activos en lo político, lo organizativo, lo administrativo y lo armado para mantener la presión sobre el gobierno de Santos. Para esa época, recién salido el presidente Uribe, como vemos, ya se veía la disminución de la ofensiva de seguridad democrática. Ya lo notamos al otro día de que se posesionó Santos. De una vez dijo que su mejor amigo era Chávez y se reunió con él en Santa Marta. O sea, dio a entender que él de una vez iba a iniciar diálogos con los bandidos y que Chávez sería su mediador. No lo dijo públicamente, pero eso se vislumbró ahí mismo. Como es lógico de entender en todo lo que hemos relacionado, hubo una inserción grande de Partido Comunista Clandestino, de milicias bolivarianas y de movimiento bolivariano clandestino, porque no se puede explicar de otra manera ese asentamiento largo y prolongado. Y los epicentros intelectuales de esta actividad delictiva estaban muy bien ubicados en distintas ciudades: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Puerto Berrío, Medellín, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cúcuta. Entonces vemos que es como un polígono de ciudades sobre las cuales gravita la actividad del Partido Comunista Clandestino en relación con estas guerrillas, y como ya lo estudiamos aquí en las primeras sesiones, todo lo que hacía el Partido Comunista Clandestino estaba directamente articulado y relacionado con la política de los cabecillas de bloque de frentes. Entonces, este crecimiento era cualitativo, cuantitativo y con un seguimiento especial. Y desde Venezuela estaban los dos principales cabecillas dirigiendo toda la actividad, recibiendo el dinero del narcotráfico y de la minería ilegal y coordinando con organizaciones internacionales y con el narcogobierno de Hugo Chávez el crecimiento de este bloque de Caribe en paralelo con el crecimiento del bloque Catatumbo que lo manejaba Iván Márquez. Entonces, si miramos mentalmente, que lo manejaba Timochenko. Si miramos mentalmente un mapa de Colombia, ese azimut grande de 225 grados desde Venezuela hacia el centro del país se complementaba con otro que venía de 180 grados de norte a sur del Caribe, todo enfocado a rodear la capital de la República por todos los 4 puntos cardinales y romper el nexo industrial, comercial, económico, financiero de la capital con su hinterland, o sea, del hinterland del país con el hinterland. Es un proceso de guerra revolucionaria avanzado, pero que curiosamente no se menciona para nada en el informe de la verdad, que de verdad tiene muy poco. No obstante, o
o mejor, conociendo esta intención y con la tarea que se fijó la Estrategia de Seguridad Democrática para limpiar de guerrillas y bandidos el país, las operaciones aeroterrestres que hicieron las fuerzas militares fueron incesantes. Quizás faltó, quizás no hubo todo el compromiso de quienes debían participar, pero se hizo mucho y esto fue lo que aflojó a estos bandidos y llevó a la baja de tal Canaguaro, que era un tipo muy importante. Y como vemos, una de las tantas tareas que realizaron las FARC y la hicieron muy bien desde su óptica y de su campo de acción fue mantener bien controlados y bien conservados los corredores y las retaguardias corredores estratégicos y la retaguardia estratégica, en particular en Venezuela, en el Catatumbo y en el sur de Bolívar y los Montes de María. Una cadena de 4 retaguardias estratégicas muy bien manejadas que tampoco aparecen para nada en la famosa Comisión de la Verdad, que ni siquiera las nombran, y ahí es donde está el problema y es donde está el origen y donde está la razón de ser de esta acción criminal contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quién fue el responsable del ataque terrorista conocido como el Burro Bomba de Chalán, Sucre, en marzo de 1996? Bueno, mi coronel, esta foto que ven ahí, pues se nota que es un adosamiento del cilindro sobre el semoviente que está bebiendo agua, pero es la forma como ilustraron lo que pasó en ese hecho atroz y abominable. Esto ocurrió en 1996, cuando la cuadrilla 35 de la FARC, al mando del tal alias Canaguaro, eh, le colocó 2 cilindros cargados de explosivos a un burro, a un asno, y lo envió por la calle, lo impulsó para que por la calle pasara frente al cuartel de policía. Es que ayer es normal, y era normal para la época, que el burro es un animal muy utilizado para todas las actividades domésticas de carga en las casas y entre las fincas. Entonces, como el gas propano que se consumía en las casas era la forma más usual de preparar los alimentos, los burros eran utilizados para llevar, así con las cantinas de leche, también llevaban o llevan todavía los cilindros de gas. Entonces nadie iba a desconfiar que un animal que ya están prácticamente adiestrados para ir de un lado a otro, le decían, como dicen los costeños, puya el burro y el animal va y lleva, ya conoce el camino y va de un lado a otro. Entonces a nadie le causaba sospecha de que un burro fuera atravesando solo una calle. Era común ver eso. Entonces a este animal le colocaron unos cilindros explosivos y los activaron a la distancia frente al cuartel de policía. Y allí asesinaron a varias personas, entre policiales y civiles. El comandante de la estación, que se llamaba Fernando Carrascal Mendoza, y otras personas de allí, todas personas jóvenes entre 25 y 30 y 40 años. Y esto ocurrió en julio del año 1996. Fue la primera vez que utilizaron este tipo de trampas y de acciones criminales. Después se volvió común a esos perros, no recuerdo la raza, que son arrugados y que son pequeñitos y son como acuerpados, parecen bulldog, que tienen piel bastante arrugada, los abrían, los cargaban de explosivos, los cosían y los enviaban hacia donde había soldados. Posteriormente en Cali, recordamos que a un señor que tenía un aparato de tracción animal, un vehículo de tracción animal de esos que llaman zorras, le dijeron que le pagaban 5.000 pesos y llevaba una carga de un sitio a otro, pero pasando obligatoriamente por frente al cuartel de policía en Cali. Y cuando cruzó con un teléfono celular a la distancia, activaron también la carga y mataron al señor, al hijo y desde luego al animal que servía de vehículo de tracción. Entonces, todo este tipo de acciones criminales de las FARC tampoco se mencionan para nada en la parte principal de la Comisión de la Verdad, que es la que realmente la gente lee y aducen de manera mañosa, que es que en los documentos anexos está explicado eso, pero los documentos anexos ni son tan públicos, ni nadie los mira, sino que es el informe y las recomendaciones a lo que el señor Petro dice que hay que cumplirlo a rajatabla, o sea, las conclusiones y el plan de gobierno que allí diseñan,
pero lo demás que quede en el olvido y no pasa nada, y así no es la solución ni es la forma. Mi coronel, ¿cuál es la importancia de la captura de Elida Urrego, alias Daisy, en Bucaramanga en marzo de 2010? Pues fue un hecho trascendental por varias razones. Esta señora llevaba ya 25 años en las FARC, tenía 39 años de edad cuando la capturaron y había estado siempre bajo la orientación de Martín Caballero, inclusive se ha salvado del bombardeo en el que murió este bandido, igual que Canaguaro, igual que Ciro, todos los tres se han salvado en ese bombardeo en el que murió Caballero y cayeron otros bandidos de esa agrupación criminal. Y esta señora estaba ahora radicada en Bucaramanga, precisamente en esa actividad que mencionamos ahora, de control de los corredores de movilidad, de enlace urbano, de enlace logístico, de enlace de inteligencia, de actividades de propaganda, de reclutamiento de jóvenes, de curar heridos, de cuidar enfermos, de guiar guerrilleros que llegaban de la ciudad con misiones, de acompañarlos, de tomar contacto con entidades públicas y privadas, de manejar los contactos con periodistas internacionales que llegaban a entrevistar a los bandidos. O sea, un trabajo bastante importante para el funcionamiento de las cuadrillas. De remate, igual que otros que hemos visto aquí, porque son varios, sobrina de Pastor Alape, el ilustrísimo senador de la República hoy. O sea, uno se pone a mirar y la familia de Pastor Alape está incrustada de bandidos. Hay muchos bandidos de las FARC en la familia de Pastor Alape. Hace poco veíamos de un sobrino, de otra sobrina, de esta señora. Y estando en Bucaramanga en esas actividades, pues fue localizada por información de inteligencia de la Armada en la región del Magdalena Medio, se coordinó con el CTI y la capturaron. Y parte de la información que se obtuvo en la captura sirvió para el posterior golpe en la que cayeron Ciro y Canaguaro. Entonces ahí es donde está la importancia, primero en la labor que cumplía delictiva para las FARC y segundo, la información que se obtuvo de lo que se le incautó, pero se hizo la operación, claro, y funcionó y ahí comenzó a determinarse todo el nexo que tenían con Venezuela. Es decir, se estableció una larga cadena de actividades que fue lo que el presidente Uribe presentó en la OEA por medio del embajador. Y además se logró desarticular una célula urbana en Bucaramanga, pero por su misma metodología de ser asentados en distintas partes y la compartimentación no se desbarató toda la estructura que era lo ideal. Y también es importante porque fue un golpe durísimo para esta estructura terrorista, ya que era una mujer muy conocida por sus capacidades y por su nexo familiar con Pastor Alape, pues eso tenía que afectar psicológicamente a los bandidos y algunos de esos desertaron y siguió esa cadena de delaciones, de información valiosa que condujo a nuevas operaciones. Todo eso se suma en uno solo. Mi coronel, ¿por qué se decía que alias Canaguaro era un supuesto agricultor defensor de las ligas de campesinos en el área de influencia de las cuadrillas 35 y 37 de las FARC? Mi coronel, las razones son varias. Primero porque este sujeto organizó desde los años 90 muchas agremiaciones, muchas ONGs, muchas ligas campesinas de supuesta defensa de los campesinos de la región. Luego hizo parte de la organización de una ONG que se llama Asociación de Cocaleros del Catatumbo y el Magdalena, algo así, o el Magdalena Medio. Y para la época en que se estaba presionando en forma paralela con la liberación de Ingrid Betancourt, con la liberación de los demás secuestrados y buscando que el gobierno nacional cediera en el tema del intercambio humanitario, y Chávez decía que él estaba dispuesto a dialogar y montaban todo ese show que se destapó con los computadores de Raúl Reyes. En todas las regiones del país estaban muy activas las FARC
en la actividad internacional, valga la redundancia de activos y actividad, dándole mucha dinámica a la presencia en los medios internacionales. Recordemos que el periodista Beraín, que murió hace poco por allá en Argelia, que se caracterizó por ser el periodista europeo que más viajó en todas las partes del mundo donde había grupos criminales, terroristas, y los entrevistaba, estuvo en el Magdalena Medio en una larga entrevista que fue muy difundida en esa época de Pastor Alape. Pero paralelamente en eso vinieron unos periodistas de Argentina enviados por los Kirchner y coordinados lógicamente por uno que le decían Javier Calderón, que era el embajador de las FARC en Latinoamérica, y por el ilustrísimo senador Marcos Calarcá, que vivía en Bolivia, México y Brasil. Ellos coordinaron la visita de esos periodistas argentinos e hicieron un show mediático que se le dio la vuelta al mundo, donde decían que en esa región había una cantidad de pobres campesinos que estaban sufriendo y que eran perseguidos por el Estado y que los bombardeaban. Y el que hablaba ahí con una camisa roja decía que él era un campesino, que él no tenía nada que ver con la guerrilla. Y resulta que con la captura de esta señora Daisy se determinó que era el mismo Canaguaro, que las fuerzas militares tenían la información de Canaguaro, sabían quién era, pero no tenían la ubicación exacta. Y fue la señora Daisy la que dijo: Canaguaro es el mismo Y entonces Uribe inmediatamente puso en público eso y se armó la tormenta, que eso es una persecución contra los líderes campesinos, paro campesino, que los estaban sindicando de terroristas, pero uno sabe que eran ellos mismos. Y cuando produjo la baja, que ya los medios de comunicación publicaron la foto y los testimonios de los que quedaron vivos y las entrevistas de los que se desmovilizaron, dijeron: sí, ese es el mismo. Ese era el señor que estaba haciendo el trabajo con los periodistas de Argentina, y los periodistas de Argentina no eran ningunos imparciales, sino la gente enviada por el Partido Comunista a hacerles propaganda. Entonces vemos que el trabajo es largo, que la mal llamada derecha en Colombia ha estado siempre corta frente a eso, y que delincuentes como el tal Canaguaro eran muy versátiles, se infiltraban dentro de la población, manejaban población, y que a pesar de haberlos dado de baja, el trabajo que hicieron de descomposición de la sociedad y de la organización social del Estado y de la incitación al terrorismo quedó afincado y todavía es un problema que está por resolverse. Este Canaguaro había sido de los que secuestró, o de los que tuvo en secuestro al ministro Araujo, y Araujo también fue otro de los que sirvió para testificar que sí que era el mismo, que lo ha tenido secuestrado, era el mismo que aparecía como un líder campesino defendiendo las comunidades, y eso no es la primera vez que lo hacen, porque esas comunidades de una u otra manera están presionadas o son infiltradas, o algunas son de las FARC. Entonces se presentan todos esos escenarios con esas comunidades que tienen ONGs y que defienden el campesinado en la zona donde están las FARC. Mi coronel, ¿cómo describió la agencia EFE la baja de alias Canaguaro y alias Ciro? Bueno, y la agencia EFE lo describió como lo describe este portal. Realmente fue un hecho que causó impacto en el país, y más cuando el presidente Uribe sacó a relucir los nexos de la dictadura venezolana, que ya habían quedado claros en los computadores de Reyes, pero aquí ya cuando el presidente Uribe lo dijo de frente y mostró algunas fotos e hizo la claridad de que el tal Canaguaro era el mismo bandido que aparecía disque de campesino, pues eso fue muy fuerte. Pero aquí vemos que la agencia EFE lo mostró y dijo en una infografía que es muy clara en qué parte del municipio de Nechivo, en qué parte de la región, que vemos que es casi un triángulo de 4, poco diciéndolo en forma jocosa, ¿no? Porque está la punta nororiental de Nechí, que limita con una punta noroccidental de Bolívar, con una punta sur de Sucre y con una punta suroriental de Córdoba. Entonces, por eso decimos de forma jocosa que es un triángulo de 4 lados. Vemos que aquí este sector es fundamental para moverse, que está equidistante entre la serranía de San Lucas y está equidistante entre
o mejor, está equidistante entre Ayapel y la serranía de San Lucas, que queda más al oriente. Entonces, y que fuera de eso, hace parte también está equidistante por el suroriente a más o menos 200 grados con otra parte montañosa que está en medio de una zona muy húmeda y muy llena de cursos de agua. Y ahí lo describe y dice quiénes eran los dos bandidos que fueron dados de baja con otros secuaces allá en esa zona. Y luego hace una descripción larga, más o menos cuenta lo mismo que hemos dicho, no mencionan para nada lo de Daisy. Lo de Daisy es es una articulación de hechos, ellos no lo mencionan, pero así fue. Y aquí vemos las fotos, los pilotos de la Fuerza Aérea que descendieron hasta el lugar donde cayeron los bandidos. Fueron varios eliminados en combate. Y dentro del material probatorio que se encontró en ese campamento, en los dispositivos electrónicos, está esta foto de los cabecillas de las FARC reunidos en Venezuela, en el campamento de Jesús Santrich, preparando un cerdo para una comilona en medio de la complicidad de las autoridades venezolanas. Entonces son fotos de la historia que no se pueden negar, que fueron completamente probadas y que muestran la dimensión de lo que había, y vemos pues la audacia de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana poder entrar hasta estos sitios con las aeronaves, participar en combate y luego, como vemos, evacuar a los terroristas que quedaron heridos para que no fallecieran, evacuar a los fallecidos, evacuar a los soldados heridos y seguir apoyando a las tropas en estas circunstancias tan difíciles en medio de la manigua, en ese triángulo de 4 puntas que acabamos de mencionar. Esa es la descripción que hizo la revista, perdón, la agencia EFE. Coronel, ¿por qué el diario El Tiempo afirmó que las muertes de Alia Canaguaro y alias Ciro fueron un duro golpe contra las FARC? Porque resulta que se tenía también, con base en la información que se le incautó a la señora Daisy y a otros de bandidos que se desmovilizaron, más las operaciones subsiguientes, y lo que se tenía por interceptación electrónica, era que Iván Márquez le había dado la orden desde Venezuela a Canaguaro y a Ciro, que eran los dos cabecillas de los frentes 35 y 37, que eran como su as para moverse en esa zona tan importante, que tenían la misión improrrogable de reconquistar los Montes de María. Ya dijimos el trasiego que hubo en los Montes de María, primero el ELN, luego los mal llamados paramilitares, luego las FARC y luego la presencia fuerte del ejército que los sacó de allá, apoyó a la Armada que no ha tenido la suficiente capacidad para sacarlos, y entonces los Montes de María se perdieron como una retaguardia estratégica fundamental para el bloque Caribe. Entonces el señor Iván Márquez les dio la orden a estos delincuentes que tenían que recuperarlo a sangre y fuego como fuera, que incrementar lo que estaba de moda del Plan Renacer de las estructuras de milicias y de Partido Comunista Clandestino y a las redes urbanas de Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, la misión de apoyar con todo y con todo ese crecimiento, reclutar más gente y a las cuadrillas ser muy activas para lograr un fortalecimiento de imagen en la región mientras se articulaba más fuerte los movimientos campesinos. Entonces vemos que fue un golpe fundamental por eso, inclusive se creyó al principio por los medios de comunicación que con base en toda esa información el golpe ha sido en los Montes de María y no en el sur de Bolívar. Pero bueno, eso es parte del proceso de información. Mi coronel, ¿cómo informó el comandante militar del Caribe respecto a la muerte en combate de estos dos antisociales? Pues la descripción, para no alargarnos tanto, mi coronel, fue más o menos la misma. En todos los medios se resaltó el tema de que el tipo había aparecido en un video dando la sensación de que era un campesino. Se hizo una descripción de su prontuario, se anotó la tarea que estaba cumpliendo. Es decir, se repitió en todos los medios los 4 o 5 puntos esenciales de esa actividad.
Entonces, Y pero, perdón, pero me faltó decirle, entonces el general Octavio Ardila, el comandante del comando operativo, insistió mucho en que fue una operación que se hizo fue en el norte de Nechí, sur de Bolívar, que sí era contra ellos y volvió a persistir en la descripción de quién era este delincuente, qué era lo que hacía, eh, y anunció que vendrían nuevas operaciones y fue muy claro también en complementar lo que Uribe decía, que primero se ha combatido contra los mal llamados paramilitares y luego contra estos, y que la actividad era permanente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, los diarios del Colombiano y el Universal también describieron el combate contra estas fuerzas terroristas de las FARC, guiados por los alias Canaguaro y alias Ciro. Sí, mi coronel, los dos días, pues como todo, inclusive periódicos del extranjero, pero aquí lo interesante es que estos medios los ilustraron con fotografías diferentes. Ahí vemos y con títulos diferentes, ¿no? Mueren 12 guerrilleros en combate y luego el Universal de Cartagena hace la descripción porque fueron 12 y 6 capturados, entre ellos la mujer de Ciro, de quien hablaremos enseguida, más adelante. Y muestra cómo el Ejército Nacional, con todos los protocolos y el apoyo de la Fuerza Aérea, evacúa los cadáveres, muestra el sitio donde ocurrió el bombardeo que quedó prácticamente destruido y muestra miembros de las fuerzas militares ahí en el lugar haciendo las filmaciones y las grabaciones. También destacan estos periódicos la presencia inmediata del CTI de la Fiscalía para hacer la parte legal de los levantamientos del cadáver y la cadena de custodia con el material que se encontró, porque recordemos que esto ocurre 2 años después de la muerte de Raúl Reyes y 2 años después de que la Corte Suprema de Justicia se prestó al show y se prestó a la baladronada de los comunistas armados y desarmados a quitarle valor a las pruebas de lo encontrado en los computadores de Reyes con el argumento de que no se ha seguido la cadena de custodia. Entonces aquí se hizo un proceso muy bien hecho y todo eso lo destacan los dos periódicos. Inclusive el periódico El Colombiano le coloca un titular mucho más estratégico. Frustran retoma de las FARC del sur de Bolívar y en su contenido detalla que el objetivo era cumplir la tarea de Iván Márquez de reconquistar los Montes de María. Entonces, como vemos, esto es una operación que fue mencionada en los medios, fue publicada por todos los medios, más con el morbo de los muertos, pero no tanto con el golpe estratégico y el significado de esta operación para la seguridad nacional de Colombia y para el futuro de la guerra. Y de esto ni se menciona, ni siquiera por equivocación decir que tuvo una incidencia estratégica y que el trabajo de los soldados y las fuerzas militares impidió que las FARC retomaran el sur de Bolívar, porque naturalmente eso no le conviene a los ideólogos que promovieron ese informe de la verdad. Pero esta es la verdad verdadera de lo que ocurrió y es lo que hay que poner sobre la mesa, porque además lo tenemos con pruebas, con fotos y con hechos que son innegables. Mi coronel, otro hecho importante es la historia de Marcela Luna Arrieta, alias Kenny, concubina de alias Ciro, quien fue herida en el bombardeo y que sintetiza una etapa oscura de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuál es su tenebroso testimonio? Mi coronel, el caso de esta muchacha de Kenny es impactante y como lo decíamos al principio del conversatorio, demuestra la depravación, el degradamiento, la bajeza a que ha llegado el conflicto como suele suceder en las guerras y sobre todo en las guerras de carácter interno. Esta mujer nació en los Montes de María y siendo muy niña, sus hermanos, sus tíos, sus primos terminaron vinculados directa o indirectamente en la cuadrilla 37 de las FARC a órdenes de Martín Caballero, que se movía por la región. Y ella, siendo una niña, observó, vivió y padeció una de las masacres de los mal llamados paramilitares, que en la mayoría eran exguerrilleros,
que se habían volteado para el otro lado de la delincuencia con el pago de dinero y llegaban a las viviendas y asesinaban a todo el mundo porque sabían que habían sido colaboradores o, como dicen los campesinos antioqueños, cooperados con la guerrilla. Y esta mujer de niña de apenas 10, 11 años de edad vivió esa tragedia y se fue, se decidió irse para la guerrilla y este bandido del Martín Caballero la recibió a esa tierna edad de 11 años, una niña de 11 años. Y obviamente la violó porque eso es costumbre allá y la pasó de una vez a una escuela de delincuentes de las FARC y esta mujer creció enceguecida y ensoberbecida de matar soldados, de matar policías, de ser delincuente hasta el final. Y estaba embarazada de alias Ciro en el campamento donde ocurrió el bombardeo. Y producto del bombardeo, pues quedó afectada las piernas, los brazos y perdió el bebé. Y entonces va la periodista Davis Palomino Tamayo del Universal de Cartagena y la entrevista en el lugar en el hospital donde estaba siendo curada, pero a la vez eh, eh, custodiada por la policía para que no escapara y por el ejército. Y la entrevistó y a los escasos 22 años de edad, con 11 años de militancia guerrillera, relataba todo su odio que tenía y le preguntó a la periodista al final, le dijo, ¿y usted es consciente que apenas se recupere va para la cárcel? Y en lugar de tener algún arrepentimiento de haber sido delincuente, de haber participado en el secuestro de Araujo y de los crímenes que cometió el tal Ciro, y de haber estado en asaltos a poblados y asesinatos de policías, todo lo que en lo que había estado, llegó y dijo, no, la cárcel es otra trinchera y mi lucha será hasta el final. Obviamente cuando se firmó el pacto FARC-Santos, salió de la cárcel y ahora es del Partido de los Comunes. Ya supondremos en qué andará, cuál es su actividad. Sí, desde siempre guarda ese odio en el alma y que se lo generaron los mismos bandidos comunistas que promovieron la violencia, que son los causantes de la aparición de los mal llamados paramilitares y que luego la llevaron a combatir contra el Estado, contra la sociedad y la volvieron criminal. Este es un caso eh, que da hasta para una película de Hollywood, pero sobre todo para decirle a una sociedad, a un país, que la depravación comunista armada y desarmada es ilimitada y que se puede llegar a extremos tan atroces como el de la vida de esta mujer que nunca conoció desde su niñez nada distinto a la violencia, el crimen, el odio y la necesidad de matar para sobrevivir. Es un testimonio bastante sobrecogedor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Por qué los documentos incautados en la guarida de Nechí, donde cayeron alias Canaguaro y alias Ciro, desataron una crisis diplomática tras las declaraciones del embajador colombiano en la OEA? Pues aquí vemos al embajador con todos los documentos, las fotos y la explicación que él hace de lo que se encontró en el campamento de Canaguaro, de las pruebas que se cotejaron con lo que había dicho Daisy, de los testimonios de los guerrilleros que fueron capturados y de lo que se pudo detectar por inteligencia técnica. Y este señor hizo una exposición amplia en la OEA. El mundo se conmovió. Chávez inmediatamente rompió relaciones con Colombia y dijo que eso era un montaje igual de los computadores de Reyes que nunca existían. Y entonces fue cuando Uribe publicó las coordenadas exactas y de manera increíble, cuando se posicionó Santos, llegó y dijo, palabras más, palabras menos, eh, las personas que se dice que estaban en esas coordenadas ya no están ahí y con eso tapó todo un trabajo de inteligencia, un trabajo de sacrificio de los soldados, la vida de muchos soldados que cayeron en distintos combates con estos grupos, el esfuerzo de, el sacrificio de los soldados y los miembros de la Fuerza Aérea que trabajaron arduamente para lograr esta operación, el extenso trabajo de los oficiales y suboficiales de inteligencia para articular toda esa información. Todo eso quedó borrado de un plumazo cuando el señor Chávez Santos dijo
que las personas que estaban en ese campamento en Venezuela ya no están, ni siquiera dijo los bandidos tales y tales, sino las personas. Y ya, y Chávez es mi nuevo mejor amigo y comenzó a mover los diálogos y todo eso se echó por la borda y ahí está la desgracia de tener a estos delincuentes ahora en el Congreso. Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación esclarece con su programa institucional titulado La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra el pueblo colombiano. Por favor, nos reitera ese mensaje testimonial. Claro, mi coronel, es que es fuerte y directo porque es que una comisión que la pagamos con recursos de los colombianos no puede mentir de una manera tan cínica y tan tranquila una realidad. Por eso queremos recordarle a los colombianos y al mundo que hay unas víctimas que no fueron visibilizadas y que este informe es sesgado e incompleto. Adelante, mi coronel González. Micrófono. ¿Me escucha, mi coronel? Sí, sí ¿Me que escucha? Sí, señor. Ok, ya se recuperó el audio. Mi coronel, al término formal de cada episodio del programa La Memoria Histórica que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos que se analizan a diario en este espacio de opinión y de estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son las reflexiones estratégicas para el día de hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del municipio de Nechí y en general del área donde han delinquido las cuadrillas del bloque Caribe de las FARC durante las últimas 6 décadas? Pues mi coronel es tan incompleto, tan sesgado y tan falto o tan carente de valor el informe del cura de Ru, que este golpe, como lo hemos resumido, no es solamente la baja de 2 bandidos más, porque así es como ellos lo quieren minimizar para ocultar la verdad. Es que es el bloqueo total a una parte del crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC en esta región y que les cortó un cordón umbilical que venía desde Venezuela, por lo menos temporalmente, y les afectó otros intereses y por eso fue la intervención inmediata de Chávez y la falta de carácter del presidente Santos, que en aras de su premio Nobel de Paz se prestó para todo el show.
pero Chávez sí entendía lo que estaba pasando, y Santos también, pero Chávez desde su óptica de su crecimiento del movimiento bolivariano en todos los países, sabía que cortar este cordón umbilical era afectarle un epicentro de avance hacia la capital de la República con el apoyo de Venezuela, amén que para esa época quedó claro que les había ofrecido 350 millones de dólares para financiarles la ofensiva final y que les dio hasta 50 millones de dólares en participación en la explotación de unos pozos petroleros y de unos negocios de mercado de petróleo en el mundo. Entonces, esto sí fue un golpe trascendental, todo eso que se destapó, pero ni el señor de Rulo cuenta, ni la historia, ni mucho menos los analistas que pululan en los medios hablando de lo que no conocen, llegan a la profundidad de este caso, eh, que fue el que desarticuló el crecimiento de las FARC en el Magdalena Medio y el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el sur de Córdoba, y esa región tan compleja, inclusive llegando hasta Sucre. Eh, Como se nota, ya para la época se iniciaban las conversaciones. El hermano Juan Manuel Santos se ha reunido ya con los bandidos de las FARC en la zona del bloque oriental y ya tenían un plan estratégico para trabajar, como lo hemos mencionado en estos días, una parte en Cuba y otra en Colombia, y les funcionó. Les funcionó. Esa violencia calculada tiene como objeto fortalecer ese corredor de movilidad en el Caribe y el Magdalena Medio antioqueño, y en ambos casos se afecta el departamento de Antioquia, pero no para quedarse en el departamento de Antioquia, sino para llegar hasta Medellín y seguir hasta Bogotá. O sea, esto va mucho más allá de lo elemental, y por eso era que Chávez estaba tan preocupado. Eh, Ese terror en la población civil y las organizaciones sociales queda dramáticamente demostrado con el video de Canaguaro en el publireportaje en la Argentina, apareciendo como un líder campesino cuando en realidad era un terrorista, y demuestra que detrás de todas esas protestas campesinas que salen a bloquear, y siempre está la guerrilla instigando e infiltrada y controlando que los campesinos estén ahí so pena de fusilarlos o desterrarlos. Eh, y las consecuencias de la laxitud de los gobiernos de Pastrana, que abrió el espacio para que esto creciera de manera tan geométrica y matemática, y luego de Santos, que hablando en términos coloquiales colombianos, se petaqueó un trabajo largo, y en lugar de seguir la presión que se ha conseguido ahí para poner a Venezuela o al régimen de Venezuela ante el mundo como un promotor de terrorismo, teniendo él la experiencia de que ha sido ministro de Defensa cuando murió Raúl Reyes y cayeron los computadores donde estaba toda la información. Y ahora con esta información que se encontraba de Canaguaro a pocos días de posesionarse, y tiene el cinismo de cambiar de tercio solo porque Ecuador lo amenazó Rafael Correa con que un juez de allá le dictó orden de captura por haber violado la soberanía del Ecuador, un poco de montajes comunistas. Y entonces él, como tenía el afán del premio Nobel, terminó abrazado con la Kirchner y con Evo Morales y con Lula y con todos los delincuentes que apoyaban las FARC desde distintos gobiernos, y dándole a Chávez la apelación de mediador, igual que lo que está haciendo ahora Petro con Maduro, con el ELN. Entonces, la actitud es una responsabilidad total de lo que nos pasa. La zona estratégica del Caribe tiene una importancia supremamente fundamental para el crecimiento de las FARC y para el plan de la toma del poder, y ya lo vimos con mapas y con movimientos hacia la capital. Desde luego, las coordinaciones del Partido Comunista colombiano, las FARC, las ONGs y los gobiernos proclives estuvieron muy activas durante esa época, a pesar de lo que se encontró en los computadores de Reyes, descaradamente siguieron haciéndolo, y toda esa continentalidad de la lucha de la que hablan ellos es manifiesta y sigue aún siéndolo. Inclusive lo hemos resaltado, el ELN dice que su negociación es para dar un salto cualitativo en el marxismo-cristianismo, y que su lucha es continental. De hecho, ellos no pueden traicionar todo un movimiento continental que habla de liberar a todo el continente. Liberarlo es volverlo comunista, o sea, Foro de Sao Paulo. Y finalmente, tiene una importancia trascendental la muerte de todos estos cabecillas, porque es la que impidió el crecimiento de las FARC, y eso gracias a el trabajo de las fuerzas militares. Entonces,
Esas son mis conclusiones, mi coronel. Ahora quiero escuchar las suyas. Gracias, mi coronel. Vamos a tratar de hacer una síntesis de este capítulo. La destrucción del bloque Caribe con las cuadrillas 35 y 37 se fue dando a medida que sucedieron las bajas de Martín Caballero, Canaguaro y Ciro. Y en cuanto a cabecillas, y la fuga a Venezuela de Iván Márquez, Pastora Lapa y Santrich, la captura de Lida Urrego, y herida en combate alias Kenny o Luna Arrieta. La crueldad de las FARC no hicieron parte del informe de la verdad. Más bien se utilizó la gran confianza que el gobierno Santos le otorgó para relatar la verdad del terrorismo de las FARC, para presentarlas como los causantes, no como los causantes, sino como el efecto de la agresión contra ellas por parte de las Fuerzas Armadas. Y por ello, las culpables de la criminalidad, una forma de invertir la realidad. Además, el prelado de Rux se dedicó a presentar una larga lista de exigencias sociales que son las mismas que las FARC habían puesto como sus objetivos para la toma del poder en 1992, indicando su simpatía por ese grupo terrorista. Así el jesuita, en lugar de aportar un testimonio, lo que logró fue estimular los verdaderos testimonios de los participantes en los hechos. El testimonio, por ejemplo, de Kenny es otra evidencia de la crueldad de las bestiales cuadrillas de las FARC, al mismo tiempo del humanismo de las tropas que, siendo de mentalidad tan criminal, en lugar de abandonarla o de rematarla, lo que hicieron fue rescatarla. Bondad que el prelado de Rux ignora para atenuar las diabólicas culpas de esos criminales, cuando supuestamente un prelado era la persona más idónea, ética, moral e imparcial para contar la verdad de la manera más objetiva. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Me llama la atención la forma como usted resalta el caso de esta muchacha, y ese es cierto, tanto que dicen los criminales, pero está la aberración mental en la que está metida esa joven, que a pesar de que fue el ejército el que le salvó la vida, porque fácilmente la hubieran podido dejar allá que se la devoraran los buitres, estando herida e indefensa, y al contrario le dan los primeros auxilios, va una aeronave de la Fuerza Aérea, la saca, una ambulancia de las fuerzas militares la lleva hasta un hospital y le prestan todos los medios para que pueda inclusive hasta hablar con los periodistas, algo que no ocurre en un régimen comunista, ¿no? Y sin embargo, con todo eso, está el odio y el veneno que tiene esa muchacha en la cabeza, que dice que la cárcel será su trinchera, y suponemos que ahora que ya está fuera de la cárcel debe estar en alguna actividad poco conveniente para el país. Increíble, pero muchas gracias, mi coronel. Entonces llegamos al final. Los invitamos hoy a las 5 de la tarde, tenemos la videoconferencia del soldado que nos va a hablar de la situación de los soldados voluntarios y profesionales, y a las 6 hablaremos de los diálogos del ELN con Petro. Les deseamos a todos un feliz día y continuamos en nuestra actividad de la Fundación Excelente. Muchas gracias. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.